Al hablar con Dios, todo monte alto se vuelve un valle. Al hablar con Dios, todas esas cargas de tus hombros caen. Al hablar con Dios, jamás la tormenta hundirá tu barca, pues tan solo Él con una palabra traerá la calma. Al hablar con Dios, todo monte alto se vuelve un valle. Al hablar con Dios, todas esas cargas de tus hombros caen. Al hablar con Dios, jamás la tormenta hundirá tu barca, pues tan solo Él con una palabra traerá la calma. La oración de fe quitará la llaga. La oración del justo que con eficaz todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová. La oración de un hijo que le pide pan. Él escuchará. Él escuchará. Al hablar con Dios, todo monte alto se vuelve un valle. Al hablar con Dios, todas esas cargas de tus hombros caen. Al hablar con Dios, jamás la tormenta hundirá tu barca, pues tan solo Él con una palabra traerá la calma. De fe salvará el enfermo, curará la llaga. La oración del justo que con eficacia todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová. La oración de un hijo que le pide pan. Él escuchará. Él escuchará. Que con eficacia todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová. La oración de un hijo que le pide pan. Él escuchará. Él escuchará. Clama a mí, yo te responderé. No fallaré. En tu angustia responderé, porque nunca, nunca fallaré. La oración de fe salvará al enfermo, curará la llaga. La oración del justo que con eficacia todo logrará. El clamor del pobre que le oyó Jehová.
¿Qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, ¿qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que aún no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, mi amado. Mis amados hermanos, damos gracias al Señor por el privilegio que Él nos permite poder compartir la palabra. Bendecimos a Casa de Restauración en Playa del Carmen. Gracias a los pastores por este hermoso privilegio, el poder compartir en este día tan precioso de Santa Cena. Vamos a hacer una oración y creemos que Dios hablará a nuestros corazones porque es un tiempo para poder florecer. Padre, gracias te damos por darnos este privilegio tan hermoso de poder compartir tu palabra. Te pedimos que la gracia, que la unción, el poder de tu Santo Espíritu sea sobre nuestras vidas, papito lindo. Úsanos como instrumentos de edificación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos bajo la inspiración de tu bendito y glorioso Espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, hermanos, pues qué privilegio tan hermoso poder compartir su palabra. Hoy me ha tocado compartir este tema acerca del tiempo del florecimiento. Yo creo con todo mi corazón que hay un tiempo marcado por Dios. Aún la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Cuando nosotros vemos en la creación del Señor, Dios hizo las cosas tan perfectas y hay procesos tan hermosos que podemos ver nosotros. Por ejemplo, en las plantas, cuando llega el tiempo en que las plantas tienen que florecer. Y regularmente en la Biblia, cuando nosotros estudiamos y vemos algunas plantas que florecen, y cuando llega el momento, ese momento tan preciso, están anunciando que un tiempo nuevo está llegando. Entonces, cuando estamos hablando de un tiempo de florecimiento, sabemos que ese florecimiento es la acción de florecer. Estamos hablando de tiempos nuevos, estamos hablando de tiempos que están marcando una nueva estación. Y hoy quisiera yo compartirle con usted acerca de 3 clases de flores que podemos ver en la Escritura, o plantas podríamos considerar que en determinado momento, cuando ha llegado ese momento tan precioso de florecer, hay un mensaje para nuestras vidas. Y creo que nosotros como creyentes, como hijos del Señor, como esa iglesia novia que anhela ser arrebatada, es una iglesia que tiene que estar en esta acción de florecer. Nosotros no podemos quedarnos en una vida espiritual de índole religiosa, sino tenemos que ir avanzando. Como la Biblia dice que tenemos que ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Así que vamos a tomarnos este tiempo tan precioso, y es un tiempo de Santa Cena también, donde vamos a poder participar de una manera tan especial. Así que vamos a tomarnos este tiempo. Yo quiero hablarle acerca del florecimiento, y aquí en la pantalla podemos ver el florecimiento del almendro, de las vides y del lirio. Cuando nosotros consideramos a estos 3 plantas, nos damos cuenta de cuán hermoso es la enseñanza que nos permite a nosotros obtener acerca de cómo florece el almendro, acerca de cómo florecen las vides y acerca del florecimiento del lirio en los valles. Y eso nos está mostrando también cómo nosotros como iglesia, porque al ver estos pasajes nos vamos a dar cuenta la importancia del llamado de parte del Señor para la iglesia. Y usted como iglesia, yo como parte también de ese cuerpo tan precioso, el cuerpo de Cristo, y como ministros, creo que nuestro anhelo y nuestro deseo es hacer la obra a la cual Dios nos llamó y ser procesados a tal punto que nosotros podamos también florecer. Así que vamos a entrar a la palabra y vamos a ir estudiando acerca del florecimiento del almendro. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la palabra del Señor, mire qué hermoso estas flores de almendro tan preciosas, el color que muestran cuando llega el tiempo de que el almendro tiene que florecer. Pero veamos algunos pasajes de la Escritura que nos estarían hablando acerca del florecimiento del almendro. Cuando vamos nosotros, el almendro lo asociamos, por ejemplo, dice la palabra del Señor que el candelero tenía también diseñado almendro. La Biblia dice que también la vara sacerdotal, usted recordará aquella vara del sacerdote que tuvo que florecer, y la Escritura dice que esa vara era una vara de almendro. También encontramos el sacerdocio de Josué como ese sacerdote que tenía que otra vez a restablecerse. Allá en el libro de Zacarías podemos encontrar también la historia acerca del sacerdocio de Josué, que nos habla también de un reverdecimiento, de un florecer en cuanto al servicio. Y qué decir acerca de la novia del Cantar de los Cantares, cuando nos dice también la Biblia acerca de cómo tiene ella que florecer como almendro. Así que vamos a estudiar y vamos a considerar estos florecimientos. Encontramos algo bien interesante. Cuando vemos acerca de la vara del almendro, fíjese que es la primera que florece, anticipándose a la primavera, y por eso en hebreo se le llama shaked, que significa vigilante. Del mismo modo dice la Biblia que Jehová también vigila, y eso lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 11 y 12. Cuando usted va al libro de Jeremías, la Biblia nos habla acerca del llamamiento que Dios le hizo al profeta Jeremías, y la primera visión que el Señor le da a Jeremías la encontramos en estos pasajes cuando le dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Entonces Jeremías le responde al Señor: yo veo una vara de almendro. Y esa palabra significa veo una vara
shaked, una vara de almendro, una vara vigilante. Y cuando dice bien has visto, porque yo apresuro, y esa palabra también es la misma palabra de la raíz almendro. Yo apresuro, yo hago que mi palabra se cumpla. Y esa palabra es la palabra shoked, yo apresuro, yo hago que mi palabra tenga fiel cumplimiento para que su palabra no deje de cumplirse. Entonces, cuando el Señor le muestra al profeta Jeremías esta visión, él lo primero que ve es una vara de almendro. Y la vara de almendro tiene una característica tan interesante, porque cuando llega el tiempo de la primavera, fíjese que es importante ver que la primavera apenas está por entrar y ya el almendro ya empieza a florecer, y eso muestra de que de alguna manera está anunciando que la primavera está a la puerta. Entonces el florecer como almendro nos está a nosotros anunciando de que debemos de florecer como aquel almendro que está creyendo a un tiempo nuevo, a una estación, a un cambio de estación. Por eso el Señor dice en su palabra que Él le hace esa pregunta a Jeremías. ¿Qué tú ves, Jeremías? Yo veo que está por cumplirse la palabra del Señor. Él se apresura. Por eso esta planta se le llama apresurarse, porque Él se anticipa antes de que la primavera llega. Ya el almendro, podríamos decir, se ha anticipado a esta nueva estación. Está como en esa expectativa. Entonces, cuando llega el tiempo del florecimiento, queremos entender que la iglesia tiene que estar en esa expectativa de un tiempo nuevo que Dios está marcando, que nosotros somos llamados a florecer, a entender que hay estaciones, a entender que hay tiempos que Dios nos está renovando, hay tiempos en los cuales Dios está llamando a su iglesia y está llamando como ese almendro que tiene que florecer. Entonces, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo veo una vara, y esta palabra shaked significa almendro del árbol o la nuez misma, siendo la más temprana. Fíjese que tremendo, siendo el shaked o el almendro la vara más temprana, el árbol más temprano para florecer, almendra o almendro. Cuando se habla, no solamente se habla del fruto, sino también se habla del árbol mismo. Entonces, cuando se está hablando del almendro, se está hablando acerca de aquello que está floreciendo de manera temprana. O sea, todos los árboles del campo esperando ese tiempo de primavera, pero el almendro tiene esa característica, se anticipa. El almendro se hace ver antes que todos los demás, porque está anunciando que ha llegado esa temporada nueva. Y Ezequiel capítulo 12 y versículo 28 dice la escritura: por tanto diles, así ha dicho el Señor Jehová, no habrá más dilatación para ninguna de mis palabras, la palabra que hablé se cumplirá, dice el Señor Jehová. Y esa palabra que usted encuentra acá en Ezequiel 12, 28, es una palabra que está ligada también a la palabra almendro, shaked o shoked, que significa yo apresuro, yo estoy para cumplir mi palabra. Cuando llega el tiempo del florecimiento, una de las cosas que tenemos que ver nosotros en las escrituras es que el Señor está para llevar a cabo su palabra, Él está para cumplir su palabra. Todo lo que ahora nosotros estamos viendo, hermanos, y aún las señales y aún los acontecimientos que se están dando alrededor del mundo, sencillamente es el cumplimiento de su palabra. La iglesia tiene que estar apercibida, la iglesia tiene que estar como ese almendro, sabiendo que se está anunciando una estación nueva, se está anunciando un tiempo nuevo que está llegando, un tiempo, de alguna manera, la iglesia tiene que estar compenetrada. La iglesia no puede estar fuera de esos cambios que están por venir. Entonces el Señor dice, diles que así dice el Señor Jehová, no habrá más dilatación para ninguna de mis palabras. Es decir, mis palabras no tardarán más. Mis palabras están para cumplirse. La palabra que hablé, la palabra que yo dije se cumplirá. Entonces esta palabra tiene que ver con la palabra shoked, las palabras que se van a cumplir, las palabras que están determinadas de parte del Señor. Cuando vemos el candelero, dice la Biblia en Éxodo capítulo 25 y verso 38, habrá 3 cálices o 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo con un botón y una flor, y 3 cálices o copas en forma de flor de almendro en el otro brazo con un botón y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Fíjese que cuando el Señor le habló a Moisés acerca de hacer este candelero, como llamado el candelero, el menorá, llamado también el candelabro de oro,
Dice la escritura que una de las cosas que tenía que tener diseñadas es flor de almendro. Y aquí nosotros podemos también considerar algunas cosas tan importantes, porque dice Éxodo 25:34, en el tallo o en la base del candelabro habrá 4 cálices o 4 copas en forma de flor de almendro con sus botones y sus flores. Tendríamos nosotros que analizar qué es lo que el Señor nos está diciendo, y ahorita vamos a considerar. Cuando vemos nosotros en el libro de Apocalipsis 1:20, una de las cosas que el Señor le hace ver a Juan, el apóstol, es que él ve un candelero y él pregunta, ¿y ese candelero es? Y entonces el Señor le dice, y los 7 candelabros, Apocalipsis 1:20, o los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Entonces acá nosotros podemos ver que la iglesia tiene que ser formada, la iglesia tiene que ser perfeccionada, la iglesia tiene que ser tallada como ese candelero que estaba tallado con las flores, que estaba tallado con los almendros. Entonces, hablar del florecimiento de la iglesia, un tiempo de florecimiento, está hablando que ha llegado un tiempo en donde la iglesia se le está formando un carácter, está siendo tallada a ella, de tal manera que están poniendo el carácter de Cristo. Cuando nosotros analizamos las 7 iglesias, a las 7 iglesias de alguna manera el Señor les está hablando, les está demandando, está considerando qué cosas tendrían que volver a hacer, qué han dejado de hacer, qué no tienen que dejar de hacer. Y el Señor hablándole a la iglesia, pero Él la ve como ese candelero que ha sido trabajado, que ha sido tallado, que ha sido elaborado de una manera tan especial. La obra de Dios es una obra tan perfecta. Dios hace su obra de manera tan especial. Cuando usted considera lo que Dios ha hecho en su vida, usted ha tenido que ser pasado por procesos como ese candelero mismo, que era de oro fino, de oro purísimo, pero que tenía que ser pasado por el labrador, aquel que iba a darle el carácter y la forma. Los tiempos de florecimiento solamente se van a poder dar en nuestra vida cuando nosotros estamos permitiendo que el carácter de Cristo sea tallado en nosotros. Vea algo aquí más. En Éxodo 28:36 dice la palabra del Señor, algo que tenía que ver con las vestiduras sacerdotales. Otras vestiduras sacerdotales, dice, harás de oro puro una lámina en forma de flor y grabarás en ella con grabadura de sello consagrado a Jehová. El sumo sacerdote, cuando entraba a ministrar al lugar santísimo, entraba al templo, una de las cosas con las cuales tenía que presentarse delante del Señor es que dice la escritura que tenía que llevar una diadema, pero esa diadema que el sumo sacerdote llevaba era una diadema que tenía forma de flor. Y aquí nosotros podemos ver algo bien importante, porque dice la Biblia que esta laminía o esta diadema tenía que tener grabada una escritura, y la escritura que tenía que estar grabada tenía que tener un sello que dice consagrado a Jehová. Cuando estamos entonces nosotros entendiendo que Dios nos ha llevado a un tiempo de florecimiento, encontramos que el almendro tiene que ver con los consagrados a Jehová, porque la Biblia dice que esta laminía que iba en la frente del sacerdote, al presentarse delante del Señor, podía verse la escritura, podía verse ese sello que decía consagrado a Jehová o santidad a Jehová. Dios ha llamado a la iglesia, y este tiempo del florecimiento es un tiempo que tiene que ver también con un tiempo de santidad. Si nosotros anhelamos seguir desarrollando y entendiendo que son tiempos de florecimiento, Dios quiere que en nosotros florezca también un espíritu de santidad. Así como podemos ver que aquel candelero que era tallado, que era formado, aquel tan candelero que tenía que tener la identidad, el carácter de Cristo, porque el almendro nos habla también del carácter de Cristo. Vamos a verlo más adelante cuando aquella vara que dice la Biblia que reverdeció, y la vara era vara de almendro, y la escritura dice que esa vara reverdeció o resucitó, y eso nos muestra a nosotros el carácter de Cristo. El almendro representa también a Cristo mismo, que tiene que desarrollarse Cristo en nuestros corazones. Dice también Éxodo 39:30, asimismo hicieron de oro puro una lámina en forma de flor para la diadema sagrada, dice esta otra versión, y con grabadura de sello inscribieron en ella consagrado a Jehová. Fíjese qué interesante, porque esta diadema, que era una diadema sagrada, dice, en forma de flor, y esto nos estaba hablando
de un tiempo de florecimiento, de santidad. Dios está trabajando en nosotros. La Biblia dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Y creo que con todo mi corazón que este tiempo, hermanos amados, iglesia, es un tiempo al que Dios nos está llamando a una vida de santidad. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces el florecimiento del almendro nos está hablando de un tiempo de santidad, de vivir nosotros y anhelar también nosotros ese tiempo de santidad en nuestra vida. La Biblia dice que perfeccionemos la santidad en el temor de Jehová. Así que aquella iglesia que ama y anhela y desea estar con el Señor es una iglesia que está procurando la santidad, porque la Escritura dice que el mismo Dios de paz nos santifique y que estemos irreprensibles para su parucía, para su venida. Hablar del florecimiento del almendro es hablar de una iglesia que ha sido preparada, una iglesia que está expectante a la venida del Señor, una iglesia que está consagrándose. Hablar del tiempo del florecimiento del almendro está hablando de una iglesia que se ha dejado formar por la mano del Señor, que ha sido tallado el carácter de Cristo. Esta palabra lámina, fíjese que cuando usted va al hebreo, la palabra del hebreo 67:31 es la palabra zixó, y esa palabra zixó en hebreo significa propiamente una laminilla brillante, también significa flor y también significa ala, flor o lámina reluciente. Es decir, que esta laminilla, una de las acepciones que tiene es flor. Y cuando estamos hablando del tiempo del florecimiento, está hablando el Señor de un tiempo en donde van a florecer pensamientos de santidad, donde va a florecer en nuestra mente pensamientos distintos. La Biblia dice que renovemos nuestros pensamientos, algo que el creyente, algo que el Hijo de Dios tiene que permitir que sea renovado en él, en su mente, en su corazón, hermanos, y específicamente en la mente, porque la laminilla en la frente del sacerdote nos está hablando de un sacerdote que está trabajando sus pensamientos, que está trabajando su mente. ¿Con qué? Con una grabadura de santidad, un sello de santidad. Dios, hermano, quiere una iglesia que esté marcando ese sello. La Biblia dice que esa iglesia tiene su sello. Conoce Dios a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, hablar del tiempo del florecimiento del almendro es hablar de una iglesia que está expectante a la venida del Señor. Y aquí podemos ver en esta imagen la diadema en forma de flor que el sumo sacerdote llevaba cuando entraba al lugar santísimo. Y dice acá, pondrás el turbante sobre su cabeza y sobre el turbante pondrá la diadema sagrada en forma de flor. Cuando vemos acá la imagen, nosotros podemos ver cómo el sumo sacerdote se presentaba delante del Señor. Pero dice la Biblia que él llevaba ese turbante y sobre ese turbante dice que se ponía la diadema sagrada donde decía santidad de Jehová y tenía forma de flor. Y eso nos está hablando, nuevamente le decía, de un espíritu de santidad. Pero ahora vayamos al florecimiento de las vides. Hemos estado hablando ahorita del florecimiento de los almendros y hay mucho que hablar. Aún tendríamos que hablar, por ejemplo, cuando la Biblia dice que trajeron aquellas varas y las pusieron donde estaba el arca del pacto, ¿se recuerda? Y la Escritura dice que al día siguiente, cuando fueron, las varas habían reverdecido y habían echado renuevos, tenían flor, tenían fruto, habían florecido. Y la Escritura dice que esa vara quedó dentro de esa arca del pacto como testimonio. Y eso a nosotros nos muestra acerca del poder de la resurrección. Entonces hay muchas cosas que hablar acerca de la vara de almendro, pero yo creo con todo mi corazón que está viniendo un tiempo del florecimiento del almendro en nuestra vida. Está viniendo un tiempo del florecimiento del servicio ministerial sacerdotal. Allá en Zacarías capítulo 3, usted recuerda al sumo sacerdote Josué, que dice la Biblia que estaba vestido con vestiduras viles. Y la Biblia dice que estaba Satanás para acusarle y el Señor reprende a Satanás y dice, ¿no es este un tizón que ha sido rescatado del fuego?
Y la Biblia nos muestra que el Señor reprende al sumo sacerdote, pero da una orden y dice: quítenle las vestiduras viles y póngale vestiduras de gala y póngale una mitra limpia sobre su cabeza. Y entonces, hermano, aquí podemos ver que esa mitra limpia llevaba una flor de almendro. El sacerdote, cuando se presentaba delante del Señor, llevaba esa flor. Estaba grabada ahí la santidad del Señor. Si has descuidado tu vida, tus vestiduras están viles, yo creo que Dios también te está llamando para que tú entres en ese tiempo del florecimiento, para que permitas que tu sacerdocio lo puedas llevar delante del Señor. Él tiene vestiduras limpias, Él tiene una mitra limpia para tu cabeza, para traer pensamientos diferentes, pensamientos de santidad. Entonces, ha llegado el tiempo del florecimiento del almendro en tu vida. Que tú abraces ese tiempo y lo creas con todo tu corazón. Entonces, eso es hermoso, hablar acerca del florecimiento del almendro. Pero vamos a ir a otro. El florecimiento de las vides. ¿Qué nos habla la Escritura cuando está hablando de ese tiempo, de esa acción de florecer? Las vides también tienen sus tiempos y es el tiempo del florecimiento de esas vides, de la vid verdadera. La vid verdadera que es Cristo, pero nosotros también como pámpanos, como ramas pegadas y adheridas a Cristo, que tenemos que también dar ese florecimiento, porque ha llegado un tiempo en donde tenemos que florecer. Veamos lo que dice la Biblia. Aquí miramos también una imagen acerca de las vides, como esas flores cuando se empiezan a manifestar, se empiezan a dar a conocer, porque ha llegado un tiempo nuevo también, así como el almendro, que las flores del almendro empiezan a manifestarse por un tiempo nuevo de primavera. Así también las vides cuando empiezan a florecer, está diciendo que ha llegado también un tiempo nuevo. Y algo que a mí me llama la atención antes de entrar a esta parte de las vides es que cada vez que va a llegar el tiempo del fruto, primero llegan las flores. O sea que las flores están anunciando que está viniendo también fruto. Y eso es muy importante considerarlo. Pero veamos qué dice la Biblia acerca del florecimiento de las vides. Cantares 2:13. La higuera ha echado sus higos y despiden fragancia las vides en flor. Levántate, oh amada mía, oh hermosa mía, ven. Mire qué tremendo pasaje este. Cantar de los Cantares 2:13. El Señor acá, sabemos que por figura le está hablando a la iglesia novia. Y una de las cosas que le está diciendo es que ha llegado el tiempo de que la iglesia se levante. Entonces, hablar de las vides que están en flor, las vides aquellas que empiezan a manifestar la fragancia, porque dice, y despiden la fragancia las vides que están en flor. Cuando se habla acerca de las vides que están en flor, una de las cosas que se va a manifestar es la fragancia. Una iglesia que está fragante, una iglesia que tiene vida, una iglesia que tiene olor a Cristo. La fragancia nos habla acerca de vida. Pero mire qué cosa tan preciosa, porque dice la Biblia que le dicen a la amada, amada, levántate, oh amada mía, ven, levántate, hermosa mía, ven. Le están haciendo un llamado para que venga, un llamado acerca del arrebatamiento, del levantamiento de la iglesia. Pero ¿cómo está esa iglesia? Esa iglesia está despidiendo la fragancia, las vides en flor. Esa iglesia sabe que es el tiempo de florecer como florecen las vides. Esa iglesia se está preparando con esa fragancia de adoración, con esa fragancia de alabanza. Entonces le dice la Biblia, y despide la fragancia de las vides en flor. Levántate, oh amada mía. Ese es un tiempo para que tú te levantes. Yo no sé cómo está tu corazón, si estás desanimado, cómo está tu espíritu, cómo está tu alma. Pero yo te digo de parte del Señor, es el tiempo de levantarnos. No es tiempo de estar cabizbajos, es tiempo de creerle al Señor. Es tiempo de levantarnos, como le dice el Señor a esta amada, el Cantar de los Cantares. Levántate, oh amada mía, oh hermosa mía, y ven. ¿Por qué? Porque las vides están en flor y están despidiendo, están soltando la fragancia. Entonces, hablar de un tiempo de levantarse, está hablando también de un tiempo de florecimiento. Es el tiempo de levantarnos. ¿Por qué? Porque es un tiempo de alabanza, es un tiempo de fragancia. Usted se recuerda allá en San Juan capítulo número 12, cuando la Biblia dice que
entró María a donde estaba el Señor y abriendo un frasco de alabastro, la casa se llenó de fragancia, la casa se llenó de un olor de adoración, de gratitud. Dios está llamándonos a un tiempo de gratitud y de fragancia. Pero ¿qué más dice la Biblia? Cantares 2:15. Mire, la amada dice, responde la amada y dice: atrapadnos o cazadnos las zorras, sí, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en flor, o nuestras vides están en flor. Hablar de un tiempo del florecimiento de las vides también nos está hablando de que es un tiempo en donde van a haber batallas. Mire, la Biblia dice que la amada está rogando y está pidiendo que sean cazadas las zorras, esas zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar que uno de los peligros tan tremendos que tiene las vides cuando están en flor es que dice la Escritura que las pequeñas zorras echan a perder las vides. Y regularmente cuando vamos a este pasaje, una de las cosas que dicen los viñadores es que las zorras pequeñas lo que hacen es comerse la raíz, con el propósito de que las vides no puedan crecer, que las vides no puedan desarrollarse. Entonces hay una fuerza del enemigo que no desea que tú desarrolles, que no desea que tú crezcas. Fíjese qué tremendo, porque aquí las vides apenas están en flor, pero ya tienen enemigos, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cácenlos, quítenos las zorras pequeñas, ayúdenos a vencer esas cosas pequeñas que echan a perder nuestras viñas. Hermanos, hay veces que hay cosas tan pequeñas que echan a perder, muchas veces por situaciones tan pequeñas que no pudimos solucionar, las hicimos crecer y desarrollar, y eso lo que hizo fue dañarnos de tal manera que nuestras viñas fueron afectadas. Pero ¿qué dice también la palabra del Señor? Fíjense que acá hay algo interesante. Una de las características que tienen las zorras es que echan a perder las viñas cuando están en flor, para que no lleguen a dar fruto. Las zorras son enemigos de las viñas, de la misma forma que la Biblia nos habla que el Señor es la viña y nosotros somos pámpanos. La vid nos habla del vino, que a su vez es gozo. La zorra no permite que ésta se desarrolle hasta llegar a dar fruto, ataca su raíz antes de llegar a desarrollarse. Entonces acá nosotros vemos que un enemigo que tiene las vides, para que llegue ese tiempo del florecimiento, para que llegue ese tiempo del fruto, ese tiempo del desarrollo, la Escritura nos muestra que las zorras pequeñas lo que hacen es destruir o atacar la raíz antes de que llegue a desarrollarse, antes de que llegue a dar fruto. Entonces, cuando estamos en ese tiempo, hermanos amados, estamos siendo llamados, iglesia, a que nosotros también de la misma forma florezcamos como las vides. Este es un tiempo de florecer. Este es un tiempo en que nosotros le pidamos al Espíritu Santo y a los ministros que nos ayuden a vencer esas cosas tan pequeñas que echan a perder nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Ahora, vea algo bien importante: cambios en la vid durante la floración. Aquí hay algo que me llama mucho la atención: el tiempo de la floración de la vid, porque estamos hablando del tiempo del florecimiento. Entonces, cuando hablamos del tiempo del florecimiento de la vid, oiga esto: durante la floración de la vid crecen los gránulos de polen sobre la superficie rugosa del estigma, y gracias al líquido azucarado que éste segrega, germinan los óvulos fecundados, crecen y se constituyen los granitos de uva. Al producto de la fecundación se le suele llamar cuajado, que no es otra cosa que la transformación de la flor en fruto. Mire qué tremendo, la transformación de la flor en fruto. Entonces hay un tiempo, en ese tiempo de florecimiento, está diciendo que ese tiempo del florecimiento de la vid nos está hablando de un tiempo de cambio, es decir, una transformación de flor a fruto. Por eso es que has tenido tantas batallas. Has tenido batallas en tu vida, batallas en tu alma, batallas a nivel familiar, qué sé yo. Y esas batallas son como esas pequeñas zorras que lo que desean es que tú no desarrolles, que tú no crezcas, y que de alguna manera acordémonos que al final del proceso, las vides, una de las cosas tan preciosas es que de ahí se obtiene el mosto, y de ese mosto prácticamente se hace el vino que representa el gozo. Entonces
Hay veces que las cosas pequeñas te quieren robar el gozo. Es un tiempo del florecimiento de las vides. Es ese tiempo de transformación en donde vamos a ser transformados de flor para que podamos nosotros también dar fruto. Cuidados durante la floración de los viñedos. Ve aquí una información tan importante. La floración de la vid es uno de los momentos claves en el ciclo de la vida de la planta. Fíjense qué tremendo, porque la floración de la vid es uno de los momentos clave en el ciclo de la vida de la planta. Por eso cuando estamos hablando de un tiempo de florecimiento, estamos hablando de un tiempo tan importante, un tiempo clave, porque el cuidado que necesita una vid en el momento del florecimiento es clave. Porque ese descuido que podamos tener en ese tiempo, en esa etapa, en esa temporada de florecimiento, va a redundar al final, al ciclo de vida de la planta. Es tan así que de alguna manera podríamos considerar que hay vides que no van a llegar al ciclo total, al desarrollo total. ¿Por qué? Porque no hubo un cuidado en el tiempo del florecimiento. Entonces, el florecimiento de la vid es uno de los momentos claves en el ciclo de vida de la planta. Es ese momento en que se va a determinar el volumen de la cosecha y su duración será más o menos larga según el crecimiento de la planta. Mire qué importante información esta. ¿Qué nos está diciendo? Que ese momento del florecimiento de la vid es muy importante, el cuidado que se le dé. Porque el cuidado que se le dé en ese tiempo del florecimiento va a determinar, mire, el volumen de cosecha, o sea, la cantidad de cosecha, lo que se va a obtener de la vid. Pero ¿dónde se determina eso? En el tiempo del florecimiento. O sea que cuán importante es que nosotros cuidemos esa temporada, en ese tiempo del florecimiento de la vid. Y usted y yo somos como esos pámpanos que estamos pegados a la vid verdadera. Esa vid verdadera que dice San Juan capítulo 15, que es Cristo, ¿va? Yo soy la vid verdadera, mi Padre labrador, y vosotros sois los pámpanos que estáis adheridos, para que nosotros podamos desarrollar y podamos crecer de manera adecuada. Tenemos que permitir que nuestra vida esté adherida a Cristo. No se aparte de los caminos del Señor, no se aparte de la vid verdadera que es Cristo. En tiempo de florecimiento tenemos que permanecer pegados a la vid verdadera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor anhela y desea que nosotros demos fruto. Por eso la Biblia dice ahí en San Juan capítulo número 15, sin mí nada podéis hacer. Todo pámpano que no está pegado a mí no va a poder desarrollar, no va a poder permanecer, no va a poder llevar fruto. Y la Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis fruto, mucho fruto, y su nombre sea glorificado, Él sea glorificado. Es decir, que en el fruto que nosotros damos, el nombre del Señor es glorificado. Entonces, el volumen de la cosecha y la duración de la cosecha, una cosecha grande, una cosecha, hermanos amados, abundante. Mire qué lindo es ver los viñedos y los tiempos de la cosecha, y que hay tanta abundancia. ¿Pero por qué? Porque el tiempo del florecimiento de la vid fue clave, fue importante ese cuidado. Si tú estás en ese tiempo de que estás floreciendo como una vid y hay circunstancias y cosas que están aquejando tu vida, es el momento que tú te fortalezcas en el Señor. Es un tiempo del florecimiento, y la Biblia dice que así también será la cantidad de fruto que vamos a poder dar al Señor, y el Señor va a poder obtener. Y qué bendición cuando encontramos vides que han sido abundadas. ¿Se recuerda usted aquel canto donde la Biblia dice que el Señor tenía una viña? Mi bien amado tenía, dice el libro de Isaías, anhelando esperar fruto, que iba a dar uvas dulces. La Biblia dice que dio uvas amargas. Pero mire qué lindo es cuando tú permites que esos cuidados divinos estén en tu vida y tú cuides tu alma para que puedas dar y desarrollar de una manera tan interesante. Mire lo que dice Isaías 18:5. Aquí podemos ver, porque antes de la cosecha, vea esto, porque antes de la cosecha, dice Isaías 18:5, cuando la flor se acaba y se produce el fruto. Y aquí nos está hablando acerca de cómo se va desarrollando, cómo se va dando este crecimiento de la vid hasta que llega el momento de la cosecha. Pero mire el proceso, porque antes de la cosecha, es decir, antes que se obtenga el fruto de la vid, cuando la flor se acaba, porque decíamos que hay una etapa de transformación de flor a fruto. Y dice la Biblia, cuando la flor se acaba
y se produce el fruto. Es decir, primero eres flor, después viene fruto y luego dice se maduran las uvas. Entonces también dice podará los brotes con podaderas y quitará y cortará las ramas. Mire, flor, fruto, maduración y poda. Hay 4 cosas importantes que se van a dar en el tiempo del crecimiento. Nosotros tenemos que permitir que ese tiempo de florecimiento llegue a su total desarrollo, que podamos dar fruto, que ese fruto llegue a la maduración y que también viene un proceso de poda. Después de que se da el tiempo de las cosechas, y entonces ya las vides prácticamente han dado toda la cosecha, lo que hacen los avicultores, los que se encargan de trabajar las vides, empieza a ver todas aquellas ramas, todas aquellas cosas que quedaron ahí, pero que de alguna manera estorban para el desarrollo de la vid. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice la Biblia que quitará y cortará las ramas. Hay ramas que son en nuestra propia vida que ya no tienen una razón de ser. Hay cosas del pasado que tienen que podar. Hay situaciones en nuestra vida que tienen que ser quitadas, así como la vid que era prácticamente trabajada. ¿Para qué? Porque venía un nuevo tiempo, venía un nuevo reverdecimiento, venía otro tiempo de flores, venía otro tiempo de fruto, venía otro tiempo de maduración, en un ciclo, en un proceso. Dios anhela y desea que nosotros también estemos en esos tiempos como esa vid que está floreciendo. Dice también acá, quiero leerle, la floración de la vid comienza a inicio del mes de septiembre, en la primavera, cuando aparecen los embriones de las flores. Qué interesante es, porque tanto el almendro, cuando veíamos esta parte, dice la Biblia que se anticipa la flor del almendro a la primavera, pero también la vid tiene que ver con el tiempo de la primavera. Entonces dice acá que la floración de la vid comienza a inicio de septiembre, en la primavera, cuando ha llegado esa temporada nueva. Entonces ahí comienza a inicio de septiembre, a comienzo de la primavera, empieza también a florecer la vid, cuando aparecen los embriones de las flores, y culmina en octubre, o sea, es de septiembre, octubre, y las flores son blancas y minúsculas, y el clima se convierte en un factor decisivo para su crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? El medio ambiente, el clima, el lugar donde te estás desarrollando. Si nosotros anhelamos tener ese tiempo de florecimiento, ese tiempo de crecer, de desarrollar, es importante que cuidemos nuestro ambiente. ¿Cuál es el ambiente? ¿Sobre qué ambiente se está desarrollando? La Biblia dice, hermanos amados, que nosotros nos apartemos de toda clase de mal. La Biblia nos muestra qué hermoso que cuando esas vides llega el momento, un factor decisivo para su crecimiento es el clima. Si usted recuerda que el justo Lot, dice la Biblia, que habitaba en Sodoma, y él prácticamente ahí en Sodoma no pudo desarrollar mayor cosa, sino que dice que afligía y angustiaba su alma, viendo y escuchando lo que hacían aquellos que habitaban en Sodoma. El clima, el ambiente donde él se había desarrollado no era el adecuado. Entonces Dios, si tú anhelas también llegar en ese tiempo de florecimiento como la vid, es importante que también reconsideres cómo está tu ambiente, el clima, en donde tú te estás desarrollando, en donde tú te estás moviendo. Veamos algo más. Una vez superada, vea esto, una vez superada la fase de la floración, ¿por qué? Porque esa fase es importante, o sea, ya estábamos considerando, estábamos viendo, cazando las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos. O sea, cuando llega el momento en que la flor está en cierne, cuando se está desprendiendo ese aroma de las vides, entonces las zorras pequeñas, los enemigos, los climas, los ambientes, las situaciones. Entonces, cuán importante es ese tiempo del florecimiento. Pero dice acá, una vez superada la fase, hay fases que Dios anhela que tú superes. Hay momentos en la vida, hermano, que tenemos que superar. Quizás un momento difícil, qué sé yo, una situación familiar, una situación de trabajo. Tienes que superarla en tu vida. No sé, quizás un pecado, una caída, una situación alrededor de tu vida. Tienes que superarla, no te puedes quedar ahí.
Yo siempre he dicho que el premio no está a la mitad del camino, está al final de la carrera. Entonces, una caída no significa tu derrota. Una caída es la oportunidad para volverte a levantar y poder continuar y alcanzar el propósito de Dios. Entonces, cuando has superado la fase de la floración, se ha superado esa fase de la floración de la vid, ahora llega un momento, mire qué momento, llega el momento en que las flores comienzan a dar frutos. Vea qué hermoso es este proceso, ¿verdad? Es esa transformación. Entonces, ya superaste esa etapa. Superaste la fase de la floración, superaste la fase de las cosas tan pequeñas que querían echar a perder tu viña. Pero mira acá, aquí en la pantalla, llega el momento en que las flores comienzan a dar fruto. Has superado. Para aquellos que están superando cosas que no las podían superar, supéralas. Levántate en el nombre del Señor, porque llega el momento en que las flores comienzan a dar frutos. Esto suele darse hacia finales de octubre y comienzo del mes de noviembre. Pero pasó esa etapa de agosto, de septiembre, mire qué cosa tremenda. Y estamos en el mes de agosto, pero vamos a llegar a un tiempo en que has florecido, en donde llega ese tiempo en que la flor se va a transformar en fruto, y ese fruto se va a convertir en un fruto maduro, y eso es una gran cosecha de bendición. Es tiempo de dar frutos, tiempos de florecimiento. No va a haber fruto si no primero vivimos ese tiempo del florecimiento, ese tiempo en que la vid tiene que florecer, que tiene que superar todas las batallas con las cuales se va a encontrar. Y acá el pasaje tan precioso de San Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador o el labrador. Todo sarmiento, toda rama que en mí no da fruto, dijo Cristo, Él lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Si nosotros anhelamos experimentar un tiempo de florecimiento, una de las cosas que tenemos que florecer en la vid, esa vid que se llama Jesucristo. Ese tiempo del florecimiento, ahí donde tenemos que ser procesados, ahí en esos momentos y en esos tiempos donde tenemos que dejar que esa transformación se pueda dar. Pero la Biblia dice que para que dé más fruto. Fíjense que no lo podan porque no está dando fruto. Hay veces que nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué me han venido estas cosas? ¿Por qué si yo te amo, Señor? Tú sabes que yo te sirvo con todo mi corazón. Y el Señor dice, pues por lo mismo, como estás dando fruto, yo deseo que lleves más fruto. Entonces te voy a podar, voy a quitar esas ramas, voy a quitar esos estorbos, voy a quitar esas cosas que no permiten que desarrolles. Y entonces viene y nos limpia. Qué hermoso es, porque si tú y yo anhelamos un tiempo de florecimiento, tenemos que permitir también el tiempo de la poda. Y todo eso es porque Él anhela que demos más fruto. Y vamos al último espacio. Estamos a tiempo, el florecimiento del lirio. ¿Qué nos habla acerca del florecimiento del lirio? Mire qué hermosa presentación. Esta es la flor del lirio. Cuando vemos nosotros acerca de los lirios, la Biblia también nos habla del florecimiento del lirio. Entonces hemos visto el florecimiento del almendro, el florecimiento también de la vid, y ahora el florecimiento, cómo los lirios crecen en los valles. Vamos a ver. Oseas 14:5 que dice, yo seré a Israel como el rocío. Acuérdense que la palabra, y aquí yo encierro esa palabra enseñanza, porque en la Biblia una de las figuras que tiene el rocío es la enseñanza. Entonces dice, yo seré a Israel como el rocío, seré a Israel como la enseñanza. Y él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Ahora aquí nos está hablando de un tiempo del florecimiento. Si nosotros anhelamos también florecer y ser como los lirios, una de las cosas que tenemos que permitir es la enseñanza. Vamos a florecer como los lirios cuando amamos la enseñanza. Qué importancia es, hermanos, que nosotros seamos discípulos, que amemos. Los discípulos en más de una oportunidad le preguntaron muchas cosas al Señor. Ellos veían al Señor orar y dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. La Biblia dice que el Señor habló también de la parábola del sembrador. Y cuando llegaron a casa, por aparte les dijeron, Señor, explícanos de la parábola del sembrador. Explícanos. Y usted ve que el Señor empieza a explicarle. Entonces, ¿cómo vamos a florecer como lirios? Vamos a florecer como lirios cuando nosotros permitamos que ese rocío del Señor, esa enseñanza del Señor venga a nuestra vida. Entonces dice que Israel va a florecer. Mire, cuando usted se deja enseñar, usted va a florecer.
pero dice que él florecerá como el lirio, y entonces se extenderá también sus raíces como el Líbano. Pero ¿qué más dice? Esa palabra lirio en el hebreo es la palabra Shushá, y Shushan significa, o también Shoshan significa lirio, y dice que el lirio se distingue por su blancura. También esa palabra Shoshá o Shoshaná también significa flor, o también tiene que estar de alguna manera ligado a un ornamento arquitectónico. Es decir, que una flor de lirio diseñada, forjada, hecha en una columna, lo vamos a ver. Esa palabra se le da también la palabra de lirio o Shoshaná, es decir, una trompeta, un lirio, una flor de lirio. Y también significa trompeta, como la trompeta recta de forma tubular. Y eso nos habla solo de un instrumento que tiene que ver con la alabanza. Entonces, esa palabra Shushá significa lirio por su blancura, flor u ornamento arquitectónico, y también trompeta recta de forma tubular, lirio o lis. Pero ¿qué más vemos acá? Oseas 14:5. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio. Y cuando vamos acá a esta escritura, una de las cosas que nosotros podemos ver es que está hablando de un tiempo de restauración. Oseas 14:5, ese pasaje nos está hablando de que Dios está determinando un tiempo de restauración para Israel. El Señor le está prometiendo y le está diciendo: yo seré para Israel como el rocío y le haré florecer como lirio. Cuando estamos hablando de un tiempo de florecimiento como lirio, estamos hablando de un tiempo de restauración. El lirio es un símbolo que tiene que ver con la belleza. Usted sabe que una de las cosas que el Señor trató con Israel, trató con su pueblo, fue que muchas veces ellos cayeron en cautividades, en desolaciones, en quebrantos, en tristezas, en situaciones tan difíciles, hermanos amados. En los tiempos de Nabucodonosor, ¿se recuerda usted, rey de Babilonia? Dice que vinieron contra Jerusalén, la destruyeron, sus puertas quemadas, sus muros derribados, aquella gloria que tenía había sido quitada, toda la riqueza del templo fue llevada, los hijos llevados en cautividad. Pero la Biblia dice que llegaba también un tiempo de restauración. Entonces, cuando nos hablan acerca del lirio, nos están hablando de un tiempo de restauración. El lirio tiene que ver con la restauración. Tiempo del florecimiento del lirio es tiempo de restauración. Yo quiero decirte de parte del Señor que ha llegado el tiempo de tu restauración. Miren, no hay cosa más linda cuando somos restaurados. Dios anhela y desea nuestra restauración. La restauración de tu hogar, la restauración de tu matrimonio, la restauración de tus hijos, la restauración de tu salud. Hay tantas cosas que el Señor anhela que sean restauradas. La Biblia dice, por ejemplo, que Elías restauró el altar de Dios que estaba derribado. Entonces, tiempos de restauración, tiempos de lirio, son tiempos restauradores. La Escritura dice que vendrían tiempos que nuestros restauradores vendrían de lejos, iban a ser levantadas las ciudades que estaban asoladas, las generaciones que estaban afectadas por muchas generaciones, esas generaciones vendrían a ser también restauradas. Entonces Dios está hablando, cuando habla del florecimiento del lirio, está hablando de la restauración y está hablando de la belleza. Dice acá esa palabra flor, que es la palabra peraj, flor de lirio. Esa palabra flor significa también fruto o renuevo o cáliz. Por eso vemos nosotros que cuando hicieron las copas, los cáliz en el menorá, dice la palabra del Señor que esas eran los cáliz, las copas, y eso también tiene que ver con flor. La Biblia nos está mostrando acá que esto tiene que ver con un renuevo, con una restauración. Por eso le decía yo, la flor de lirio es una flor que tiene que ver con un renuevo. Los tiempos de renuevo, renovar tus fuerzas, renovar tu mente, renovar tu corazón, renovar tus pensamientos, renovar tus fuerzas. La Biblia dice, renovará sus fuerzas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y entonces Oseas 14:2 dice, piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Fíjese qué tremendo, porque nosotros vemos que el Señor nos está mostrando qué era lo que Dios estaba demandando de su pueblo. Entonces dice, perdona, Señor, nuestras perversidades y recíbenos con benevolencia, pues queremos
ofrecerte el fruto de nuestros labios. Mire, el Señor le habla a su pueblo y le dice, piensa bien lo que le vas a decir. Vuélvete al Señor con este ruego. Ruégale y dile al Señor, perdónanos por nuestra perversidad. Recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Mire, ante esta rogativa, ¿qué es lo que el Señor iba a hacer? Entonces es lo que dice prácticamente Oseas 14:5. Yo seré a Israel como el rocío y le floreceré como el lirio, o le restauraré nuevamente. Entonces, ¿en dónde está nuestra restauración? Nuestra restauración y nuestro florecimiento está en la confesión, en reconocer nuestra condición. Te rogamos, oh Dios, perdona nuestras perversidades. Pero también acá, cuando vemos que el Señor dijo que iba a restaurar, que Israel crecería como un lirio, también nos está hablando de los tiempos escatológicos. Tiempos escatológicos no necesariamente significan tiempos finales, sino que tienen que ver con las cosas postreras. Entonces Dios, cuando está hablando acerca de los tiempos escatológicos, está hablando de los tiempos postreros. Y nosotros estamos bien viviendo tiempos postreros. Tenemos que creerle al Señor que nuestros tiempos que estamos viviendo son tiempos postreros. Los tiempos postreros están ligados a derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos amados, como dice la Escritura en el libro de Joel. Entonces dice la palabra del Señor de una manera tan linda, voy a traer un derramar de mi Espíritu sobre toda carne. Porque así dice el Señor, en los días postreros derramaré de mi Espíritu. Entonces, ¿qué tiene que ver el florecimiento acá de manera tan especial? Tiene que ver que los lirios tienen que ver con tiempos escatológicos, con tiempos postreros, con el crecimiento, con el desarrollo de cosas bien preciosas. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. También la Biblia dice, en los postreros tiempos restauraré el tabernáculo de David. Entonces el tiempo postrero también tiene que ver con ese lirio, que donde está anunciándose una restauración de los días del tabernáculo de David. Mire, la flor de lirio, que tiene una forma de trompeta, según la Biblia, en el hebreo, shusham, que significa trompeta. Entonces, los tiempos del lirio, los tiempos del crecimiento del lirio, prácticamente nos está hablando de un tiempo de la trompeta de Dios. La iglesia tiene que estar preparada porque sabemos que viene un tiempo de las trompetas del Señor. La Biblia dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿qué más tiene que ver con el florecimiento de los lirios? ¿De qué nos están hablando los lirios? En primer libro de Reyes 7:22, estoy ya casi terminando, y en lo alto de las columnas habían lirios tallados. Así fue terminada la obra de las columnas. Cuando se erigió, se levantó, se construyó el templo de Salomón. Dice la Biblia que en la parte alta de las columnas, fíjese qué interesante, la parte alta de las columnas que estaban cargando con el templo, dice la Biblia que tenían diseñados o tenían tallados lirios. Y dice, así fue terminada la obra de las columnas. Entonces los lirios nos están hablando también de tallar columnas. Nos está hablando acerca de una obra terminada. En este tiempo del florecimiento de los lirios, yo quiero decirte que es un tiempo en donde la obra se está terminando, donde la obra está siendo perfeccionada. Pero la Biblia dice que estas columnas fueron talladas. Me llama la atención porque el ser talladas las columnas nos hablan también de formación. Pero ¿qué otra cosa tenía que ver con los lirios? Cuando se hizo la fuente de bronce que estaba reposando, estaba descansando sobre 12 bueyes, dice el primer libro de Reyes 7:25, y la fuente descansaba sobre 12 bueyes de bronce. Pero ¿qué es lo que me llama la atención con respecto a este pasaje? El grueso era de un palmo y el borde estaba hecho como el borde de un cáliz, como el borde de una flor, como una flor de lirio, y tenía capacidad para 2000 atos o 2000 batos. Y aquí es una cantidad de mucha agua que estaba establecida dentro de esa fuente de bronce. Pero dice la Biblia que el borde estaba labrado, estaba hecho, tenía la forma de un lirio. De aquí, hermanos, si nosotros anhelamos entrar en un tiempo de florecimiento, tenemos que dejarnos tallar. Florecimiento de lirio significa también ser tallado, ser formado. Hay veces que no es fácil porque tienen que
darnos el carácter, tienen que darnos la talla, tienen que darnos la forma. Su borde estaba labrado, tallado, formado, se parecía a una flor de lirio abierto. Entonces trabajaron esa fuente de bronce, hermanos, aquellos artesanos, y le dieron la forma, le dieron el tallo, le dieron lo labraron como una flor de lirio. Y eso nos habla de dejarse formar, de dejarse tallar por la mano del Señor. Florecer también, mire qué interesante, porque el lirio, una de las cosas que significa para la iglesia, dice Cantares 2:1, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Aquí no está hablando de Cristo, aquí está hablando de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta cuando llega el tiempo del florecimiento de los lirios? Los lirios regularmente están floreciendo en los valles. Y aquí le muestro una imagen. Solamente les puse los valles, no le puse las citas. Más adelante lo podríamos compartir. Pero dice la escritura que esos lirios, ella dice yo soy el lirio de los valles. Y encontramos por lo menos acá 7 valles. 7 valles en donde tendríamos que dar nosotros también ese fruto, desarrollar ese crecimiento, ese tiempo del florecimiento del lirio. Entonces el lirio se dan a conocer en los valles, pero a veces tenemos que pasar el valle de Baca, que significa lágrimas, el valle de sombra de muerte, el valle de Gerar. Ahí en el valle de Gerar hubo muchas contiendas y problemas y situaciones que vivió Isaac. El valle de Refaín es otro. El valle de Elá, en el valle de Elá fue donde se enfrentó David contra Goliat. Es un valle que tiene que ver con los enfrentamientos de los gigantes. El valle de Beraca, donde fue el valle de la bendición, y el valle de la sal. 7 valles. A veces tenemos que pasar a través de estos valles para que seamos como esos lirios. Pero mire qué se obtiene también del lirio, de la flor de lirio, de los valles. Perfumes de lirio, fragancia, hermanos, y esto nos habla de adoración. Imagino que para poder trabajar esta flor de lirio tienen que pasarla por procesos, por químicos, hasta que llegue un momento que se obtiene de esos lirios la fragancia, y eso nos habla también de adoración. La planta que produce una flor aromática útil para la perfumería, y eso nos habla Oseas 14:5. Perfume tiene que ver con adoración. Pero ¿dónde más también tiene que florecer el lirio? Cantares 2:2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Mire, ¿dónde vemos florecer a este lirio? Este lirio está floreciendo en medio de los espinos. Y los espinos nos hablan de los momentos incómodos. Cristo le fue puesta una corona de espinas. Y yo creo que no ha de haber sido fácil pasar a través de ese proceso tan tremendo. Mi amado descendió a su huerto, Cantares 6:2, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y a recoger lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre lirios. ¿De qué nos está hablando también? Del florecer como el lirio, que nosotros tenemos que dejarnos pastorear. Dice la Biblia acá, mi amado apacienta entre lirios, está pastoreando entre lirios, florece. ¿Cómo vamos a florecer cuando nos dejamos pastorear? Cuán importante es dejarnos pastorear. Hermanos, el hecho de que nosotros hoy no estemos asistiendo de manera presencial a la iglesia, no significa que dejamos de ser iglesia, no significa de que no tengamos una congregación y que tengamos un ministro, un pastor que nos está cubriendo. Entonces, ¿quiénes van a florecer como lirios? Aquellos que se dejan pastorear. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre los lirios. La iglesia dejándose pastorear. Los lirios son un símbolo de la pureza, de la fragancia y también de la santidad. El amado apacienta entre los lirios. Él está atraído por el aroma de la santidad, de la pureza. Él apacienta y enseña entre los lirios. ¿Quiénes van a florecer? Aquellos que amamos la enseñanza. Muy bien. Le he hablado acerca de estos tiempos de florecimiento del almendro, de la vid y de los lirios. Y ahorita quiero tomarme este tiempo para orar por ustedes. Ha sido declarado, hermanos, un día nuevo, un tiempo de florecimiento, pero también un tiempo donde nos acercamos a la mesa del Señor. Que nos acerquemos para participar de su comunión.
Y esta tarde queremos participar, esta tarde queremos tomar de esta comunión, bendecirle. Dale gracias a Dios porque Él nos permite el poder acercarnos a su mesa, el poder acercarnos con confianza. Él llevó también los momentos difíciles, como ese lirio que tuvo que desarrollarse entre los espinos, entre los valles. La Biblia dice que Él llevó todas nuestras dolencias y llevó también todas nuestras enfermedades. Permítame orar por los elementos que están ahí, esos elementos que tienen que ver con la mesa del Señor. Saber que el participar de la mesa del Señor, el participar de la copa, el participar del vino, el participar, la Biblia nos muestra que las veces que comamos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. Usted ha sido invitado en este día para participar, para acercarse con toda confianza, para decirle: Señor, anhelo con todo mi corazón ese tiempo del florecimiento, florecer como ese almendro, florecer como esa vid, como esa flor de las vides, florecer, papito lindo, como esos lirios, el poder desarrollarme en medio de esos valles y creer con toda confianza que tú estás ahí con nosotros. Papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos orando, ministramos esta palabra sobre tu pueblo. Te damos gracias y profetizamos que ese tiempo del florecimiento ha llegado. Ese florecimiento tan precioso como florecen los almendros, como florecen, papito lindo, las vides, como florecen los valles, ahí los lirios creciendo en esos valles. Así nosotros queremos también, Señor, experimentar esos tiempos gloriosos, esos tiempos que tú nos estás permitiendo. Señor, yo vengo bendiciendo tu pueblo, tu iglesia. Te doy gracias, Señor, que esta administración traiga fortaleza a Casa de Restauración, Señor. Aún aquellos que han pasado por momentos de quebranto, de enfermedad, que venga ahora, Señor, la administración y la restauración, Señor. Aquellos que han pasado por esos momentos tan difíciles, Señor. Aún aquellos, Señor, que han tenido que sobrepasar todo contagio, toda enfermedad. Que tu bendito y glorioso Espíritu Santo venga a fortalecerles. Señor, oramos para que esta comunión traiga la fortaleza y traiga la sanidad para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo vengo orando por aquellos que han pasado por ese quebranto. Te doy gracias por la vida del pastor Edwin. Señor, gracias por la fortaleza que tú has traído a su vida. Gracias por su amada esposa. Gracias por su familia. Gracias porque tu mano bendita, Señor, ha estado sobre él y le has guardado, papito lindo. Y ahora, Señor, al participar de esta mesa, al participar de esta comunión, queremos acercarnos, papito lindo. Queremos confiadamente, Señor, tomar del fruto de la vid, tomar del vino, tomar de la copa, Señor, beberla. Señor, creer, Señor, que cuando tomamos esta copa, dice tu palabra, Señor, que una nueva vida viene a nosotros. Gracias te damos porque el participar de la mesa es participar de la vida. Tu palabra dice, Señor, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte, Señor, proclaman hasta que Él venga. Pero tu palabra dice, mi pan, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna morando en él. Yo vengo orando por esa vida abundante, por esa vida tuya, Señor, a sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos permite acercarnos confiadamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Aleluya, hermano. Tome del pan, por favor, vamos a participar del pan. Hagámoslo con gratitud en nuestro corazón. Qué bendición el poder percibir y recibir la palabra. Acércate ahí con confianza en el nombre de Cristo. Él dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Ahora que vamos a participar del pan, Señor, te pedimos que traigas vida a nuestros corazones, papito. Gracias te damos. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de queremos confiadamente acercarnos. Perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Sean santificados los elementos y puestos delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, que al comer del pan, en el nombre de Cristo, nos hagamos uno, Señor, con tu cuerpo. Porque tu palabra dice que este pan representa tu cuerpo. Y todas las veces que comeremos este pan, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga.
En el nombre de Jesús, participe del pan, hágalo con gratitud. Dele gracias al Señor. Papito lindo, gracias. Gracias porque comer tu pan representa, papito lindo, como aquella noche, papito lindo, cuando tú con tus discípulos y tus apóstoles, Señor, participaron de esa comunión. Señor, bendigo a tu pueblo. Yo declaro fortaleza sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tome también de la copa, hermano amado, y que esta copa, dice la Biblia, que representa la sangre de Cristo. Álcela. Dice la Biblia, y tomando la copa la alzó y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que bebieres esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Estamos proclamando su muerte, pero también estamos recordando no solamente su muerte, sino que hasta que Él venga. Jesús viene pronto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que traiga vida y fortaleza al corazón y al espíritu de tu pueblo y sanidad en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Participemos. Gracias, papito lindo. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Bendito Padre, gracias te damos. Gracias por este momento tan sublime, tan especial. Gracias porque nos has permitido compartir tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos. En el nombre de Cristo, dale gracias al Señor. Gracias, papito lindo, por la vida que tú nos das. En el nombre de Jesús. Iglesia, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Les bendecimos, les amamos. Envío saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Sean bendecidos los pastores y cada una de las ovejas que Dios ha dado en este ministerio. Bendiciones, mis amados hermanos, y estaremos en una nueva oportunidad. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Y les animo a no dejar de buscar a Dios. Busquémosle en tanto que Él puede ser hallado, en tanto que Él está cercano. Bendiciones.